Juan. Muy bien, buenas tardes nuevamente. Estamos en Segundo de Crónicas 13 al 33 y Juan 14 al 18. Mucha historia en Segundo de Crónicas y bastante historia también de la vida de Jesús en Juan 14, especialmente su última noche con sus discípulos y también cuando lo llevaron ya para ser juzgado en capítulo 18. En Segundo de Crónicas, pues tenemos desde Abdías, rey de Judá, hasta Manasés, también rey de Judá, y Amón, casi llegando al final del reino de Judá. Recuerden que el libro de Crónicas enfatiza cuál de los dos reinos. El de Judá. Muy bien. El reino de Judá. Así que vamos a ver qué observaciones tienen para entonces empezar a sacarle provecho a estos capítulos que hemos leído. Espero que hemos leído la semana pasada. Y hoy tenemos que depender de lo que estamos en el salón, porque hasta ahora todas las conexiones en Zoom son de este salón. 4 computadores de aquí. No hay nadie afuera. Pero sí, pues, posiblemente hay personas en Facebook, pero ellos no pueden participar directamente. Si alguien está conectado por Facebook, recomendamos también que se conectan por Zoom porque pueden participar más de esa manera. Muy bien. ¿Quién quiere ser el primero para romper el hielo en este salón tan caliente? Dime, Nana. En Segundo de Crónicas 13-14. Permíteme buscarlo primero aquí para compartirlo. Segunda de Crónicas 13-14. Muy bien. ¿Qué tú dices de ese versículo, Nana? Está en la pantalla si quiere leerlo de ahí. Cuando llegó Judá, fue aquí que tenía batalla por delante. En la espalda por lo que no va. Ok, ¿qué comentario tienes sobre este versículo? Eso fue la Reina Valera 60. Voy a cambiar a Nueva Biblia de las Américas. Pero dime, 13-14. Vieron que eran pecados por delante en el terreno. Está pensando ahí cuando ellos clamaron al Señor que tocaron una trompeta. Bueno, sabemos que desde los tiempos de Moisés usaban trompetas con diferentes razones, diferentes situaciones. Incluso tenía la fiesta de las trompetas. ¿Cuál era esa fiesta? De los judíos. ¿De cuál fiesta de los judíos? Lo que nosotros llamamos Año Nuevo. El comienzo de su año, pues, era la fiesta de trompetas. Usaban trompetas cuando iban a la batalla, etcétera. Y veremos más adelante hoy mismo de otros instrumentos que usaban en la adoración a Dios.
Muy bien. ¿Otro comentario o pregunta? Sí. Segunda de Crónicas 16, 9. 16:9. La puedo buscar en la versión que dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Lo que vi primero es la gran verdad que nos dice de que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer. Pero ¿a quiénes? Aquí estamos claramente a quiénes, ¿verdad? O sea, yo me concentré en esto, en este versículo, y estuve pensando que dice a mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para él. O sea, hay un compromiso de que si realmente tenemos un corazón perfecto para él, tenemos un corazón puro para él, que es completamente de él, pues nuestro Dios está mirándonos y puede fortalecernos a nosotros. Y una palabra que es bueno que me lo ponga en otro versículo, en otra traducción, porque la palabra fortalecer no me dice que voy a ser un rico, ni que voy a ser un sin problema. Cuando usted recibe una fortaleza, cuando recibe fortalecimiento, cuando está necesitando, o sea, está en débil y lo están fortaleciendo, pero no lo están enriqueciendo con prosperidad, ni lo están enriqueciendo sin problema, o sea, te están fortaleciendo, están dando y eso es lo que Dios hace con nosotros, nos fortalece. Y una diferencia, yo hablaba de eso con un compañero mío, esa es una diferencia que tenemos entre los que somos cristianos y el mundo, es que aún en la vicisitud podemos tener gozo, porque Dios nos fortalece, precisamente pensando en ese versículo. Ok, y en el contexto, en lo que el profeta está diciendo a rey, ¿cuál rey? Asa. Alguna versión dice Asa, otros dicen Asa. ¿Asa era un rey bueno o malo? Un rey bueno, pero ¿qué hizo mal? En este caso no creo, en este contexto por lo menos. ¿Qué pasó en este contexto? En el capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Y él dice que se enojó contra el vidente y le echó en la cárcel. Bueno, está bien, pero antes de eso, tenía razón entonces, que sí se enojó contra él, pero antes de eso, ya el profeta había pronunciado que desde ahora habrá guerra contra ti. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal? Y sí, la segunda cosa, tienes razón. La segunda cosa fue enojarse con el que él dijo que le hizo mal, pero ¿qué hizo mal al principio? Sí, ella estaba leyendo el próximo versículo, que sí se enojó con el profeta, que eso estaba añadir mal sobre mal. En el 2 dice, sacó hasta la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y la casa real. Para hacer una alianza con el rey de Baasá, rey de Israel. Aram, que es otro nombre para Aram. Damasco, la capital. ¿Y cómo se llama el país? ¿Cómo se llama el país? ¿Cómo? Samaria sería Israel, el reino del norte, un poquito más al norte de Samaria. Ciro, muy bien. Siria. Siria, tenemos a Siria más al norte, pero Siria, donde está Damasco. Entonces, este rey, que era bueno hasta este momento, en vez de buscar la ayuda de Dios, hizo alianza con el rey de Siria. Y por eso es que el profeta viene y lo regaña. Y dice, sí, que Dios fortalece aquel corazón está completamente suyo, pero está diciendo que en este momento el corazón de Asa no está completamente con él. Por eso que Dios no lo va a fortalecer, porque dice, tú has obrado neciamente. En esto ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Se quita la fortaleza
que Dios da cuando el corazón está completamente con él. Y ese es el contexto de un rey bueno que hizo lo malo. En vez de confiar en Dios, confió en una nación cercana. Ajá. ¿Sí? Pero ese puntito es bastante grande también, si lo piensa. En todo lo que leímos hoy había más de uno, no era solamente Asa, sino otro rey que era bueno, pero se dañó haciendo alianza. Y hizo mucho daño, aunque era bueno en sí. ¿Cuál rey fue ese que leímos esta semana? Josafat. Josafat era un rey muy bueno, pero hizo alianza ¿con quién? Con Acab, el rey malísimo de Israel, hasta el extremo. Bueno, como hemos leído en esta semana, que cuando iban a la batalla, él lo iba a ayudar y llamaron a un profeta para ver cómo iban las cosas. Y ese profeta vino, se acuerda que todo el mundo decía que salía bien para Acab. Y vino Micaías y le dijo, Acab dice que yo no llamo nunca a ese profeta porque siempre me habla mal de mí. Y cuando vino Micaías dijo, sí, está bien, vete a la batalla, va a ganar. Y entonces dice Acab, pero dime la verdad. Dice, la verdad es que vas a morir. Y entonces Acab dice, tú ves que siempre habla mal de mí. Así. Y él no sabe ni hablar. Y le dice la verdad, explota, pero no me dice la verdad. Y si te dice la verdad, te fijas que no te gusta nada que digo. Así es que esas cosas pasan. Ahora, y después, eso fue cuando Micaías contó de que en el cielo había ahí se abre un poco un escenario en el cielo, todavía en el tiempo que Satanás tiene acceso al cielo, ¿recuerdan? ¿Y qué dijo? ¿Qué ofreció uno? Y Dios aceptó su oferta. Uno de los espíritus dijo que yo voy a dar un espíritu de mentira a los profetas. Y Dios lo permitió. Porque no es que Dios miente ni puede mentir, pero Él permite estas cosas muchas veces para enseñar una lección. ¿Cómo? Permitió que Satanás hiciera daño a Job. No fue Dios mismo, pero le dio permiso. Y pues el profeta entonces regañó a el otro profeta. Sí. Ajá. Y dijo a profeta bueno, ¿cómo se llamaba? Micaías. Le dijo que Micaías dijo, si lo echó en la cárcel hasta que volviera, y mientras iba hacia la cárcel dijo, bueno, si tú vuelves en vida, tú no vas a volver en vida. En otras palabras, dándose la misma sentencia de que nunca iba a salir de la cárcel, porque él estaba tan seguro de la profecía. Y de hecho, a pesar de que Josafat fue a la batalla vestido de rey, y Acab fue a la batalla vestido como un soldado común y corriente, y empezaron a perseguir a Josafat hasta que se dieron cuenta que no era él, y entonces llegaron, sí, como quiera, matar a Acab en esa batalla. Ahora, Josafat, un rey bueno que hizo esa alianza con Acab, llegó más profundo esta alianza. ¿En qué sentido? Ajá. ¿Quién con quién? La hija de Acab y Jezabel, Atalía, se casó con el hijo de Josafat, Joram. Y hay en el norte el hijo de Acab es Ocosías, el hijo de Joram. En el sur, el hijo de
Josafat era Joram y el hijo de él, Ocosías. O sea, 2 Joram y 2 Ocosías. Y todos, pues, tenía conexión con Acab. Porque el hijo de Josafat, del linaje de David, se casa con Atalía de la casa de Acab. Tiene un hijo que se llama Ocosías y entonces su madre es Atalía. Y cuando él muere, pues entonces ella mata a todos los descendientes de David menos uno. Se usurpa el reino. Todo esto, una vez más, porque Josafat, un rey bueno, hizo alianza con alguien malo. Y hasta el día de hoy, hermano, tenemos que tener cuidado con esto. Hay varias maneras que a veces se hace alianza con los malos. Una forma obvia es casándose con uno que no es cristiano, ¿verdad? Que eso es hacer alianza. Y claro, la Biblia enseña, si ya están casados y uno no es cristiano, no se debe divorciar. Pero si no es casado, 1 Corintios 7, dice que la viuda puede casarse con quien quiera, con tal y con sea en el Señor. O sea, meterse. Si ya está metido, quédese ahí. Pero si no te ha metido, no te metas. Esa alianza puede hacer mucho daño, puede causar muchos problemas y Dios quiere que evitemos esos problemas. Otra forma es que cuando la iglesia se mete en la política, por ejemplo, si nosotros queremos unirnos a la campaña en contra del aborto políticamente, ¿con quién tenemos que hacer alianza? ¿Ah? ¿Con quién? ¿Ah? Con casi toda la iglesia, no todas, porque muchos están a favor del aborto, pero con muchas iglesias, incluyendo la iglesia romana católica. Hay que hacer alianza con ellos para políticamente luchar contra el aborto. Es una de las muchas razones que no debemos meternos en la política. Nuestro trabajo es salvar almas. Nuestro trabajo es cambiar corazones. Y la política es la política. Y ellos hacen cosas buenas, hacen cosas malas, siempre no, aún cambiando, vamos a decir que logramos cambiarlo todo hoy, ¿qué va a pasar mañana? Viene una cabra, exactamente. Viene uno y lo daña, porque el plan de Dios no es enderezar el mundo político. Nunca se va a enderezar. Va a estar mejor a veces, va a estar peor a veces, pero estamos perdiendo el tiempo tratando de mejorar este mundo. Y la idea es sacar del reino de Satanás algunas almas para que se meten en el reino de Dios y se someten a Cristo. De cualquier partido político, eso no importa. De cualquier país, de cualquier nacionalidad, de cualquier idioma, de todo el mundo, salvarlos y llevarlos al cielo. Ese es nuestro trabajo. No preocuparnos tanto por si un político va a subir los impuestos, lo va a bajar, que va a hacer esto, va a hacer lo otro, que va a ayudar a los de ahí para abajo, se puede hablar. Y hacer esa, la única forma de lograr algo, la iglesia de Cristo, y uniendo todas las iglesias de Cristo en los Estados Unidos, lo que usa instrumentos, lo que no usa instrumentos, lo que se llama iglesia de Cristo, llegamos a ser la mayoría para lograr algo políticamente. No. Así que hay que hacer, para lograr algo políticamente, hay que hacer alianza. Y esas alianzas hacen daño. Porque entonces empezamos a aguar la doctrina. O sea, bueno, tú sabes, ellos están bien porque mira, tienen el mismo concepto político que nosotros. Vamos a unirnos a ellos. Y quizás ni siquiera enseñan la verdad acerca de la salvación. Quizás está enseñando salvación por la fe solamente. Quizás están enseñando que hay un hombre en la tierra que es rey de la iglesia, etcétera, etcétera. Y no podemos hacer alianza con ellos. Tenemos que hacer alianzas solamente con Cristo y sus seguidores para luchar con la misma meta de salvar almas para Cristo. Muy bien, así que tanto Asa como Josafat en la lectura de esta semana son ejemplos
de la consecuencia de hacer alianzas con los que no son pueblo de Dios. Sí. Cogen el rey y le gritan la acción. ¿Quién traiciona primero? Ah, sí. Eso es el truco más viejo de los políticos. Tú puedes estar casi 100% seguro que si un político acusa a otro político de algo, es porque él ya lo está haciendo y hace tiempo que lo está haciendo. Y así es la política. Por eso que uno, como cristiano, tiene que tener cuidado de meterse en esas cosas. Incluso podemos dañar nuestra, vamos a decir, nuestro ejemplo, nuestro mensaje. Si la gente nos ven medio dormido en la iglesia, pero cuando se habla de un tema político estamos con mucho ánimo. No, porque fulano y mengano y otro, y tenemos mucho ánimo. ¿Qué van a pensar la gente? Van a pensar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que tu primer amor es la política y no Cristo. Porque tú no hablas con ese mismo ánimo cuando hablas de Cristo. Igual con los deportes. Gente que se anima muchísimo. Mira, este equipo debe ser esto, ese lo otro. Y de Cristo, háblame otro día. Yo voy a la iglesia los domingos y hablamos de eso, pero hoy no quiero hablar de eso. O sea que eso es el mundo va a ver eso. Y hasta sin ninguna razón podemos marginar a una persona que quizás se podía salvar, pero como yo hablé tan fuertemente a favor de mi partido político y él es de otro partido político, ahora no me quiere escuchar cuando hablo de la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de en verdad buscar primeramente el reino de Dios. Y todos los reinos de este mundo, aparte. Sí, tenemos que vivir en este mundo, está bien, los que quieren votar, que voten, lo que sea, pero que no sea nunca jamás tu primer amor, que no sea lo que te motiva, lo que te hace, y muchas veces es así, que la forma que la gente habla, uno se agita mucho, pero cuando hablan las cosas de Dios, eso, así es el mundo. Exactamente. Y los mismos políticos promueven eso, porque cómo ganan los votos. Así promoviendo lo que le llama la atención a la gente. Pero Cristo es nuestro jefe, Él es nuestro rey. Y si queremos hacer alianza con la gente, lo que podemos hacer es invitarlos a que sean también soldados de Cristo, que sean también seguidores de Cristo. Y a la medida que nosotros nos acercamos a Cristo, nos acercamos los unos a los otros también, para la gloria de Dios. Muchas lecciones buenas en esta lectura de los reyes del Antiguo Testamento. Otra observación, Francisco, dime. Y después Cesarina. Francisco, después Cesarina. Crónicas 13:10. 13:10. Había de rey Jeroboam que no podía esconder porque Dios está con ellos y no con Jeroboam porque ellos tienen los sacerdotes que son los hijos de Aarón. Ok. Y eso es lo que hizo Jeroboam, ¿verdad? Hablamos un poco de esto la semana pasada. Jeroboam inventó su propia religión. También por razones políticas. Para que la gente no bajaran a Jerusalén. Y inventó su propio sacerdocio, ¿verdad? Echaron los sacerdotes reales para hacer un sacerdocio. En algún punto, no sé si aquí, que dice, si cualquiera que venga y consagrarse con un novillo y 7 carneros,
Aún este puede llegar a ser sacerdote de los que no son dioses. Y así es que los sacerdotes reales eran descendientes ¿de quién? Levitas y más específicamente de Aarón, ¿verdad? Los sacerdotes descendientes de Aarón, los levitas también trabajaban en el templo, tabernáculo primero, después en el templo. Y él, pues, inventando su religión, cambió el sacerdocio. Porque cuando se cambia el sacerdocio, hay cambio de ley y viceversa. Y de hecho, por eso bajo un nuevo pacto tenemos un nuevo sacerdocio. Tenemos Jesús, que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y también dice que todos nosotros, todos cristianos, somos un real sacerdocio, somos sacerdotes también. Y una de las cosas que vemos también en las religiones falsas que cambian el concepto de sacerdote. En la iglesia de Roma, pues designan a ciertos hombres como sacerdotes, como por encima, como más alto, como más cerca de Dios, una jerarquía de sacerdotes, comenzando con el Papa, cardenales, los arzobispos, los obispos, los sacerdotes, de ahí para abajo, tienen una jerarquía de sacerdotes, lo cual no es autorizado por la Biblia. Con eso nada más vemos que tiene que ser una religión falsa, porque en las religiones falsas se establecen sacerdocios diferentes. Esos hombres, y a veces también vienen mujeres también que vienen tocando la puerta, antes andaba en bicicleta, de 2 en 2, dicen que son ancianos, teniendo 18 y 19 años, y también dicen, estamos hablando de los mormones, que son sacerdotes según el orden de Melquisedec, dicen ellos. Y así es que también una religión falsa, un sacerdocio falso. Muchas iglesias protestantes tienen, vamos a decir, no tan claramente, pero más o menos siguen el sistema de Roma, donde, por ejemplo, un hombre se viste de una ropa especial, un collar al revés, y le dicen reverendo, es porque ocupa el lugar de sacerdote. De hecho, muchas de esas iglesias tienen la parte al frente que dicen que es el altar. ¿Y quién puede subir al altar? El sacerdote. A veces no le dicen sacerdote, le dicen pastor, pero es la misma idea de que esto es un hombre entre tú y Dios. Por eso en esas iglesias, cualquier cosa que tú hagas, tienes que pedir permiso al pastor, porque él está tratando de ocupar el lugar de sacerdote. Sí, claro, todos somos sacerdotes, pero todos somos sacerdotes. No hay ninguno en la iglesia, ni los ancianos, ni los evangelistas, ni los diáconos son sacerdotes en un sentido especial. Sencillamente son hombres que tienen unas responsabilidades que se delinean en la Biblia y ellos tienen que llevar a cabo su trabajo, pero no están más cerca de Dios. No es que tú para llegar a Dios tienes que ir por medio de ellos, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gracias, Francisco. Sigue Cesarina. 13:5. ¿No saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y sus hijos con pacto de sal? Pacto de sal. Hace tiempo que yo no busco esa expresión, se me olvida por qué dicen de sal. Sí. Yo estudié hace muchos años y no recuerdo bien qué es un pacto de sal. Eso tenemos que, si alguien encuentra alguna información, nos avisa, nos ayuda. Número 18 y 19. Sí, se usa sal en diferentes maneras.
no, dice aquí, no suena el pacto de sal. Yo sé que en algunos sacrificios hacían, Levítico 2:13. ok, Levítico 2:13. en lo que vamos ahí, Sam iba a decir algo. Aquí encontré una definición, dice que es una especie de alianza, obligación o tratado esencial de las ofrendas de Dios. En la antigüedad solían emplearse de manera recurrente y así lo vemos dentro de los diversos versículos que integran el libro de los Números. Un pacto podría expresar infinidad de cosas, una de las más importantes es establecer relaciones entre todo Israel y Jehová. Ok, muy bien. Y eso lo confirma este versículo que buscó Ángel. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tus ofrendas de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Pues es algo que habla la Biblia, es un pacto. O sea, que sabemos, por ejemplo, la circuncisión también era un pacto o una señal de un pacto con Dios. Parece que la sal también ocupa ese lugar como para hacerlo más. ¿Sabes? Muchas veces cuando se hace un pacto se confirma. El Nuevo Testamento, lo que es más importante para nuestro pacto es la sangre del pacto. Parece que la sal, como digo, gracias a ustedes por... Pero podemos estudiar eso más profundamente. Dime. Ok. Eso tiene lógica que eso sea significado. No sé hasta dónde la Biblia explica ese detalle, pero tiene sentido de que para preservar la sal se usa para eso, ¿verdad? Da sabor y preserva también. Todos los que comen bacalao saben de eso. Aquí también dice, los todos cristianos, al casarnos, hacer un pacto de sal con nuestras esposas, perfecto, para estar con ellos siempre, para preservar ese matrimonio. Ok, muy bien. Seguimos aprendiendo y recordando cosas que hace tiempo que no estudiamos. Gracias a ustedes por esas explicaciones. ¿Perdone? La cita de Levítico 2:13, ahí donde usa la expresión la sal del pacto de tu Dios, que no falte en tu ofrenda. Parece que era algo que como que reconfirmaba el pacto, lo hacía más fuerte, un pacto más permanente. Y de hecho, en el contexto que estamos leyendo en Crónicas, es que era un pacto que Dios hizo con David. Y no importaba si alguno de sus, si alguno de los hijos de David, si se apartaban de los caminos de Dios, pues como quiera el pacto de Dios quedaba en pie. No se iba a cambiar, porque hay pactos, hay promesas que son condicionales y otros que son incondicionales. Y definitivamente lo que usted está implicando de pacto de sal concuerda con un pacto incondicional, uno que no se va a cambiar. A pesar de que hemos visto y estamos viendo reyes del linaje de David que pecaron, comenzando con su hijo Salomón, aún así Dios no le quitó. Como hizo en el norte, hubo unas cuantas dinastías diferentes por el pecado de los reyes, pero en el caso de David, a pesar del pecado de los reyes, permanecían reyes del linaje de David hasta el último, que cuando fue llevado en cautiverio, y después de eso viene Jesús para en verdad cumplir completamente lo que era el pacto de Dios con David, de que siempre iba a tener a alguien sentado en su trono. Y hoy día Jesús está sentado en el trono de David, que es el trono de Dios, a la diestra de Dios. Muy bien. Gracias por eso. Otra observación. Yo voy a brincar al nuevo. Ok, sí, está bien. Y vemos en el 17 la oración que se recoge como la oración de Jesús por sus discípulos.
Y tengo una nota aquí, desde el 1 al 3, 17, 1 al 3. Ajá. Esta cosa habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a quienes ha enviado. Yo puse una nota aquí, no sé de cuándo lo puse, dice, ¿y dónde menciona aquí a María y al Papa? No se menciona. Definitivamente. Y aquí podemos seguir leyendo para ver la contestación a otra falsa doctrina, porque Jesús, no hay duda que Jesús se sometió al Padre. Hasta dijo, el Padre mayor es que yo. Y uno que se llama los testigos de Jehová dicen que eso implica que Jesús no era Dios. Jesús era un Dios. Jesús era uno de los ángeles más grandes de que jamás existió, pero no era Dios. Pero aquí mismo, seguimos leyendo, dice, ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Sabemos que Jesús, la Biblia habla claramente de que se hizo hombre, bajó de posición. No contó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. La Biblia habla muy claro de que Jesús es Dios, ha existido desde la eternidad, igual que el Padre, estaba junto con el Padre. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, pero sí se bajó de posición. Es como si un hombre se hiciera animal para salvar a los animales, bajar de posición. Dios se hizo hombre, pero era Dios el Hijo, no Dios el Padre. Dios el Padre no se hizo hombre. Por eso no decimos que Dios murió en la cruz, porque Dios no murió en la cruz, Jesús murió en la cruz. Jesús es Dios. Por eso decimos que María es la madre de Jesús, no es la madre de Dios. Porque Jesús bajó de posición. Cuando él murió era en su condición de hombre. Cuando nació de María era en su condición de hombre, no en su condición de Dios. Y hay que hacer la distinción porque la misma Biblia hace la distinción. Pero luego ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios y todavía no ha llegado al fin de su trabajo como mediador, porque dice que es preciso que reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15, el último enemigo va a ser la muerte. Entonces entregará todo al Padre para que Él sea todo en todo. Y ese es el momento cuando vuelve entonces finalmente a tener completamente, plenamente la misma gloria del Padre, porque ya no hace falta su trabajo como mediador, porque ya se salvaron, que van al cielo y estamos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que todos están al mismo nivel como Dios. Ese mismo sigue hablando y el 21 en adelante también habla de esa relación de él y el Padre. ¿Ok? Para que sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Y también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste. Ok, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está pensándolo bien, nosotros tenemos que crecer bastante. Porque el deseo de Dios es que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Mecho y después Nélida. Zoraida, adelante. Estamos en Juan capítulo 17. El capítulo completo en realidad, Juan 17. En inglés, en español hablan del Padre Nuestro. En inglés dicen the Lord's Prayer. Pero en verdad the Lord's Prayer no es Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. The Lord's Prayer es
Juan 17 es la oración del Señor más largo que tenemos en la Biblia, donde se expresa sus últimos deseos, su deseo más fuerte, que él está de acuerdo con el propósito eterno de Dios según Efesios 1. El propósito eterno de Dios según Efesios 1 es reunir a todas las cosas en Cristo. Y Jesús, ¿cuál es su idea? De reunir a todas las cosas en Cristo, que sus seguidores sean uno, como él y el Padre son uno, que haya ese amor. Eso es el propósito principal de Dios, hermanos. Por eso dicen en Corintios, cuando hay división en la iglesia, el que destruye el templo de Dios, causando división, Dios le va a destruir a él. Eso es un delito muy serio en los ojos de Dios, causar división en el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos yendo exactamente en contra del propósito de Dios, que es unir a toda la cosa en Cristo. Nélida. Usías. Ajá. Otro rey bueno, pero pero el hombre se hizo de máquina, se hizo bien famoso y se hizo orgulloso. Muy bien. Ajá. Y Dios le mandó un alegrito. Así mismo. Usías dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y siguió así, pero después se enalteció su corazón y él entonces pues fue castigado, tuvo lepra hasta la muerte, tuvo que vivir aislado, porque y cualquiera diría por hacer algo bueno. ¿Qué es malo en hacer un sacrificio a Dios? Lo malo es no hacerlo como Dios manda por medio de los sacerdotes. Sí, exactamente. Sí. Y eso es el peligro, ¿verdad? Igual que parecido a Salomón. Por eso lo que llamamos bendiciones de Dios puede causar nuestra caída espiritualmente. ¿Qué es lo que siempre pedimos? Salud, prosperidad, paz, tranquilidad, que Dios sane a una persona, etcétera, etcétera. Todo eso. Ajá. Y lo que pasa es, tenemos que aceptar, como Pablo aceptó cuando tenía un aguijón en la carne y Dios le pidió al Señor que 3 veces lo quitara y Dios dijo que bástate de mi gracia. Y esto es lo que sucede. Creo que les he contado de una persona que conocimos hace muchísimos años que tenía una enfermedad muy fuerte, mucho dolor en la espalda. Y siempre pedíamos que Dios le sanara y eso. Y de hecho, durante ese tiempo, él componía canciones, cantaba en la iglesia con guitarra, etcétera. Y con el tiempo se mejoró. Abandonó la iglesia, abandonó a su esposa, buscó otra mujer y se fue al mundo. No estoy diciendo que yo deseo que nadie sufra de dolor de espalda ni de nada. No estoy diciendo eso. Pero sí tenemos que tener cuidado que a veces lo que creemos que son bendiciones llegan a apartarnos de Dios. Salomón, su corazón con tanta riqueza que Dios le dio y sabiduría y todo, pues se apartó su corazón. Eso mismo. Proverbios 30, gracias. Sí, eso es lo que, sí, porque si uno tiene pobreza, es posible que robe y ofende a Dios. Si tiene riqueza, es posible que diga, no necesito a Dios. Y las dos cosas son peligrosas. Por eso Pablo dice, yo sé tener abundancia, yo sé tener escasez.
Y en ese contexto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo qué? ¿Puedo subir al monte Everest? No. ¿Puedo vivir con pobreza? Y puedo vivir con riqueza. Ese es el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así tenemos que aprender de estar contento en cualquier estado que nos encontramos. Para así mismo. Así mismo. Muy bien. Otro comentario, Luisa. Ok. 22:3. Ok. Hablando. Su consejera. Muy bien. Y eso, su madre era ni más ni menos que Atalía, hija de dos de los peores en toda la historia, Acabe y Jezabel. Ajá. Ajá. Ok, Joás era precisamente el que se había salvado la vida cuando Atalía mató a todos los descendientes de David. Joás era un bebé y pues cuando tenía ya 7 años comenzó a reinar, pero tenía buen consejo de Joiada, el sacerdote. Pero ¿qué sucede? Cuando muere Joiada, ¿qué pasa con Joás? Que tenía esa buena influencia por ese tiempo, pero ¿qué sucede cuando muere el hombre que tanto le ayudó? Bueno, vamos a 24-21. Sí, primeramente, si después de la muerte de Joiada, vinieron oficiales de Judá, se inclinaron ante el rey, y el rey escuchaba. Abandonaron la casa del Señor, el Dios de su padre. Sirvieron a las aceras y los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. O sea que se quitó, como está hablando Luisa, se quitó esa buena influencia de ese rey, de ese sacerdote. No obstante, él envió profetas para hacerlo volver al Señor. Aunque estos dieron testimonio contra ellos, ellos no prestaron atención. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada. Él se puso en pie en el lugar más alto del pueblo y les dijo, así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y nos prosperan? Por haber abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. Pues ellos conspiraron contra Zacarías y por orden del rey, ¿qué hicieron? Lo mataron a apedreadas en el atrio de la casa del Señor. Recuerden que Jesús dijo que los judíos eran culpables de matar a todos los profetas desde Abel hasta Zacarías. Lo interesante es que, ¿cuál es nosotros sabemos que la Biblia judía, el Antiguo Testamento, contiene exactamente los libros que tenemos, pero están organizados en un orden diferente. ¿Cuál es el último libro en la organización de los judíos? Segundo de Crónicas. En el orden que tiene sus libros, Segundo de Crónicas es parte de los escritos. Recuerden que tiene la ley, los profetas y los escritos. Daniel está en los escritos, Segundo de Crónicas. Así que desde el primer libro del
Antiguo Testamento hasta el último libro, ellos son culpables de la muerte de todos los sacerdotes, de todos los profetas. Entonces que lo menciona así. Creo que sí. Cuadra bastante bien con la forma que Cristo los culpa así de matarlos. Y así pues, esa buena influencia, cuando se quitó, se fue al otro extremo hasta matar al hijo del sacerdote que tanto le ayudó. No nos sorprende cuando a veces la gente se vuelve en contra de la misma persona que tanto le ayudaron. ¿En cuál versículo? 22. No se acordó, así mismo, gracias. No se acordó el rey Joás de la bondad de Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y este a morir dijo, que lo vea el Señor y tome venganza. Ahí está la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿verdad? Que lo vea el Señor y tome venganza. Pero Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo, Padre, perdónalos, mientras lo apedreaban. Bajo el antiguo pacto, pues sí, el pueblo de Dios era el instrumento de venganza, pero ya no. Ya Dios ha puesto el gobierno por ahora y él mismo tomará venganza directamente en el día de juicio. Ya, gracias a Dios, nosotros no somos parte de aplicar la venganza de Dios sobre nadie. Aunque muchos cristianos pues no entienden eso y como quiera aplican la venganza directamente o desean venganza y hay gente que hasta se gozan cuando aplican la pena de muerte a una persona y hacen fiesta. Está bien, el gobierno tiene derecho a aplicar la pena de muerte, pero no es para nosotros gozarnos. No es un gozo ver a una persona ser castigado. Y un padre que castiga a su hijo con gozo tiene la mente, no va a ser torcida, va a ser una mente mala. Tiene maldad en su corazón. Si se goza en castigar, aunque el hijo merezca ese castigo. Si tú te gozas cuando tu enemigo cae, tu corazón, no, como dijo Cristo a sus apóstoles, no sabe de qué espíritus son. Ellos querían mandar fuego del cielo. Y Cristo dijo, ustedes no saben. Sobre los samaritanos, ¿verdad? Porque rechazaron a Jesús. Eso, ¿merecían los samaritanos fuego del cielo por rechazar a Jesús? ¿Lo merecían? Sí. Pero el Espíritu de Dios ahora en nosotros, por ahora, desea su salvación. Al fin y al cabo, sí, no te preocupen. Hay justicia. Dios se va a encargar de las personas, pero no es nuestro trabajo. No es el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo, paciencia, venganza sobre los enemigos de Dios. Ah, no. Eso no es parte del fruto del Espíritu. No. Tenemos que saber de qué espíritu somos. Dios, ¿como venganza? Sí. Pero tú y yo podemos, gracias a Él, porque yo no sé, pero a mí me parece una gran bendición poder participar en la parte de reconciliación y no en la parte de venganza. Porque en la parte de venganza tenemos que salir como David con espada y empezar a matar gente. Hay personas que no pueden matar ni un ratoncito, no pueden matar. Pero imagínate que Dios nos manda a matar a seres humanos para tomar venganza. Gracias a Dios que vivimos bajo el nuevo pacto. Dios se encarga de eso y lo deja al gobierno. El gobierno puede hacer eso. Deja que el gobierno lo haga y hermanos, vamos a salir como embajadores de reconciliación, dándole esperanza al pueblo, aún a los más malos del pueblo, los pecadores que se pueden salvar si se convierten a Cristo. Gracias a Dios que tenemos un trabajo tan bueno. Yo entendería, ¿verdad? Si las reuniones de la iglesia eran como Israel. Hermanos, tenemos que entrar en Jericó y matar a todos los que están ahí. Vamos adelante a hacer la voluntad de Dios. Yo entiendo si alguno necesita, dice, espérate, pero yo no quiero matar a gente. Pero eso es lo que estamos diciendo aquí. Hermanos, salen a darle la mejor noticia del mundo. Pero en vez de eso, ¿qué hacemos? Ah, mire, hermano,
Escuchaste de terremoto en tal sitio. Oíste de un hombre que mató a toda su familia. Mira lo que pasó allá. Mira la criminalidad en Puerto Rico está subiendo. Mira mira lo otro, y eso, otro. Y tenemos la mejor noticia del mundo. Y queremos hablar de otras cosas. Si Dios se enojaba con los que no querían salir a matar en su nombre, recuerden que eso es lo que pasó con Saúl. Yo, bueno, yo no voy a matar a este rey, y lo guardé, y Dios dijo, no, mátalo. Y Dios castigó a él por eso. ¿Cuánto más a nosotros que no nos manda a hacer algo tan difícil como salir a matar gente? Salir a hablar de la buena noticia. Eso es nuestro trabajo. Si no lo hacemos, vamos a quedar mal con Dios. Sí. Como habla en Juan 18, cuando Pedro le corta la oreja al niño. Muy bien. De hecho, algo que a lo mejor lo sabía, pero se me había olvidado. Recuerde que en Juan 18, 10, ya que hablo de eso, que Simón Pedro, pues, por lo menos está de acuerdo con su palabra de que aunque todos te niegan Jesús, yo no. De hecho, quería probarlo con su espada. Sacó la espada y le hirió al siervo del sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Varias razones, ¿verdad? Pero quizás se nos ha olvidado un detalle que en el mismo capítulo dice: uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: Pedro sabía que había un peligro. Cuando está con Jesús, tiene ese ánimo, vamos a pelear. Yo sé que Jesús, podemos ganar esta batalla. Y meten a Jesús preso. Ya está en el lado perdiendo. Y hasta un familiar de la persona que le había cortado la oreja dice: yo te vi. ¿Con qué propósito va a identificarlo? Tú eres esa persona. Ok. Con razón que Pedro negó a Jesús para salvarse la vida. Aunque más adelante, después de la resurrección, aún cuando lo quería matar, dijo: es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Cambió completamente a ver a Jesús resucitado, a ver las buenas noticias, el evangelio de que hay una resurrección. Ya no tiene que temer la muerte ya. En este momento está temiendo la muerte. Pero cuando Jesús resucita, ya sabe que aunque me maten, como dijo Cristo, ¿verdad? No temen a lo que puede matar al cuerpo, sino temen a que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y Pedro entonces cambió 100%. Muy bien. ¿Algo más? ¿Quién quiere tener la última palabra hoy? O la penúltima, vamos a ver. ¿Cuál versículo, hermana? 21 del 3 al 4. 3 y 4. La gente le da, estaba diciendo los políticos, le dan unos tomates, eran niños, el trabajo en el pueblo, ¿verdad? Hicieron un rey y algunos trabajos en el pueblo, matando gente. Ok. Su padre había dado muchos presentes de plata, oro, cosa preciosa, ciudades fortificadas en Judá, pero dio el reino a Joram porque era primogénito, o sea que dio a los otros. Y Joram entonces se hizo fuerte y mató a espada a sus hermanos. Esto suena como la historia de Roma, donde mataban tanta gente y la misma familia, etcétera. Eso pasaba también en Israel. Quería mencionar un versículo más que es en
29-25. Mencionamos esto antes, pero lo leímos esta semana. Hay los que dicen que en la ley de Moisés no se hablaba tanto de instrumentos, aunque ya mencionamos las trompetas, pero los otros instrumentos era David que lo introdujo en la adoración a Dios. Hay los que dicen que David hizo mal. Hay un profeta que habla que inventan instrumentos musicales como David, pero no diciendo que era malo inventar instrumentos musicales, es que estaban usándolo para mal uso, porque aquí dice, luego Ezequías situó a los levitas en la casa del Señor con címbalos, con arpas, con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Yo sé que por este versículo no necesariamente nos manda a usar instrumentos en el Nuevo Testamento. Eso sería otro argumento, pero por lo menos no se puede usar el argumento de que los instrumentos del Antiguo Testamento eran un invento de David. Sí, David lo hizo, pero mediante orden. El profeta Natán, el mismo que dijo a David que de su pecado, Dios dijo por medio del profeta Natán que deben usar címbalos, arpas, liras, conforme al mandamiento de Dios. Eso fue en la casa del Señor, sí. En el Antiguo Testamento. Como digo, yo sé que hay otros argumentos diferentes para el Nuevo Testamento, pero por lo menos en el Antiguo, que nadie diga que eso fue invento de David y no tenía nada que ver con Dios. Si Dios mismo mandó usar instrumentos musicales en el Antiguo Testamento. En el Nuevo no lo manda tan directamente, indirectamente, pero no tan directamente. Muy bien, vamos a orar. Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias por estos ejemplos de los reyes, tanto los buenos como los malos, y los peligros que hay, Señor, cuando tenemos prosperidad, cuando las cosas salen bien. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos y ver nuestra vida espiritual en el espejo de tu palabra cada día. Examinar el corazón, a ver si nos estamos apartando de ti o acercándonos a ti. Ayúdanos, Señor, a no hacer alianzas con gente del mundo que pueden hacer apartar nuestro corazón de ti. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre a la unidad dentro de la iglesia, que seamos uno como tú y el Hijo son uno. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias también por la comida que vamos a participar ahora. En el nombre de Jesús. Amén.